La gran mayoría de las personas que me conocen sabe que casi siempre me cambian el nombre. Yo me río, tampoco me afecta a otros niveles. A veces sí les corrijo, pero casi siempre la dejo pasar. Lo loco es que digo que no me importa y sin embargo estoy acá dándole vueltas al asunto. ¿Qué pasa con el nombre? ¿Qué pasa conmigo? Si escribí Antonella, ¿por qué lee Anabela? Cáceres, Cázares, Casares. Entonces pienso en el nombre y en la identidad y me hace ruido. Me acuerdo que un día le dije a una pareja mía que quería que todo el mundo me conociera por mi nombre, así como decís Evita, y todos sabemos de quién hablamos, que digan Antonella y todos sepan qué quería ella. Ahora mientras escribo esto me acuerdo de eso. Entonces, pará. El nombre sí me importa, pero ¿por qué? Sí, hay miles de Antonelas en el mundo. O sea, racionalmente no cambia. Sigo siendo yo, me digan como me digan. Bueno, googleo. Nombre. Seguimos hablando de la literalidad y esa no es la rosca del asunto. A ver, identidad. Hay una manera narrativa de comprender la identidad y tiene una explicación que me gusta bastante. Y es como que nosotros nos contáramos un cuento de nuestra propia vida. ¿Cómo me veo yo en esta historia y en este lugar? Leo, leo un montón. Veo películas, busco libros. Me encuentro con que la identidad es un proceso que la persona construye por sus relaciones con los otros, con el contexto, con la cultura. En sí misma es una búsqueda. Preguntarse por la identidad es buscar la respuesta al quién soy yo. ¿Podemos perder la identidad? Y no. Pero pienso en las identidades forzadas, en los hijos y nietos como huellas de una lucha, en las historias paridas en cautiverio, los nombres cambiados a escondidas, la complicidad y las ideas que pretendían ser asesinadas. Pienso en la posibilidad de elegir ser esta persona que soy. La interpretación de la historia que me enseñaron habla de una guerra, y me costó un montón de tiempo entender por qué no lo había sido. Tuve que escuchar a mucha gente y leer relatos terribles sobre cómo censuraban, torturaban, violaban y mataban. Me atraviesa porque me conmueve hasta las lágrimas. Siento la responsabilidad de no dejar de hablar de la dictadura por todas las Antonelas que andan por ahí preguntándose. Me identifica porque el cuento que me quiero contar de mi propia vida es el de la militancia por derechos, el de la no comodidad. Y entonces ahí empiezo a entender por qué me hacía ruido. Lo que pasa es que en nuestra historia identidad tiene otra connotación. Identidad como memoria, identidad como verdad, identidad como justicia.